Buenos días, amantes de la salud, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un poco tostándome al sol. Bueno, hoy os vengo a hablar de un tema que lo estoy sintiendo yo actualmente, que seguramente muchos de vosotros y vosotras también lo sentiréis, ¿no? Yo creo que sobre todo se da en estas alturas de la temporada. A mí, por ejemplo, y con la gente de mi entorno que estoy hablando últimamente, clientes, etcétera, les pasa lo mismo, y es el tema del cansancio, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero yo, cuando ya llega a estas alturas, no sé si es todo el cansancio de la temporada de sostener entrenamientos, gestión del negocio, proyectos, etcétera. Y no me imagino los que tengáis niños ni otro tipo de cargas. Yo no tengo ese tipo de cargas, pero o sea, todo esto, mi trabajo, vida personal, o negocio, si tenéis negocio, si les llamamos niños o si llamamos cuidados, ¿no?, de nuestros seres queridos, pues bueno, se puede llegar a acumular un cansancio muy grande, ¿no?, de sostener todo esto a lo largo del tiempo. Y hoy os vengo a hablar del cansancio, algo que, sobre todo, yo a raíz, yo he visto otros vídeos, ¿no?, del COVID persistente y de la enfermedad, experimenté una fatiga crónica bastante grande. Nada tiene que ver con un cansancio habitual, una fatiga crónica brutal, que no se puede expresar con palabras. Y sí que es cierto que, aunque me he ido recuperando, pues estos años atrás es llegar a los meses de mayo, junio, y ya el cansancio se va notando bastante, ¿no? Entonces hoy os vengo a hablar de utilizar ese cansancio no como un instrumento para la queja, ¿no?, para la victimización, para, bueno, pues intentar escapar de él, pues mediante, pues, otro tipo de vicios, otro tipo de prácticas, ¿no?, sino utilizar ese cansancio como señal. ¿Y a qué me refiero como señal? Y os pongo mi ejemplo, ¿no? Muchas veces en los momentos que he dado un salto cualitativo en mi vida han sido precedidos por la incomodidad. Cuando me puse autónomo vino precedido de una incomodidad en mi trabajo. Cuando solté el Pilates el año pasado, después de 13 años dando clase, vino por una incomodidad y un estrés muy grande en mi energía, en mi vida personal. Y ahora que estoy sintiendo otro tipo de cansancio, pues seguramente precederá a otro cambio importante, ¿no?, en mi vida, que mucho tiene que ver con esto del online, ¿no? Entonces os quiero que ese cansancio que podéis sentir, ¿no?, que lo utilicéis como señal en el sentido de qué cosas que estoy sosteniendo en mi vida actualmente son las que me generan mayor cansancio, mayor pesadez, mayor fricción, ¿no? Y plantearos, ¿no?, si puede haber un cambio, siempre puede haber un cambio seguro, en la medida de lo que cada uno pueda, porque las circunstancias personales y vitales de cada uno son muy particulares, pero os invito a eso, a que analicéis qué aspectos de vuestra vida os pueden estar generando ese cansancio vital, ¿no? Y muchas veces no nos atrevemos a soltar por miedo a lo que pueda pasar, pero os aseguro por experiencia propia que esos apegos que tenemos a soltar cosas muchas veces lo que nos hacen es todavía lastrarnos más. Entonces, mi invitación es esa, es a que miréis hacia vuestra vida, ¿no?, hacia adentro, qué prácticas, qué cosas que estáis sosteniendo a lo largo de mucho tiempo o de poco, os están generando ese cansancio vital, esa falta de energía, ¿no?, esa pesadez, y a ver en qué medida de lo posible podéis empezar a soltar un poco, ¿no? Y luego, por otra parte, yo para mí eso es sin duda, soltar lo que te drena, para mí eso es lo fundamental, pero luego aparte hay otras medidas, ¿no?, que se pueden tomar pues para generar, ¿no?, esa energía y más vitalidad. Muchas veces creemos que la falta de energía viene o porque nos alimentamos mal, o que también, o porque no hacemos ejercicio, que por supuesto que también, sino a veces va a estar relacionado con algo más profundo, ¿no?, con algo que se puede traducir como si estás
alineado, ¿no? A lo que quieres hacer o al tipo de vida que quieres vivir, ¿no? Y, y lo que vengo a que reflexionéis, porque, por ejemplo, algo del más, digamos, importante que podemos realizar para mantener esa energía vital, independientemente de la edad. Muchas veces, no, es que tengo tantos años, yo tengo 39 para 40 y mucha gente tenéis más. Considero que la vitalidad es algo independiente de los años. Obviamente, cuando más años cumplimos, nuestro metabolismo se ralentiza, vamos un poco más, nos cansamos más, pero tiene mucho que ver con qué sostenemos. En este sentido me refería a que hagas lo que te hace sentir, ¿no? Lo que te conecta con la vida, tus hobbies, lo que te gusta hacer. Yo por experiencia propia esto he estado sosteniendo muchos años, pues trabajo en negocio cuando me puse como emprendedor, entrenamientos, formaciones, y poco te desatiendes a tu, a tu ser, ¿no? Y le pasa a mucha gente, gente que entreno y demás, que se da a todos, está para todos, para su familia, amigos, o trabajo, empresa, demás, menos para él o ella. Cuando, bajo mi punto de vista, lo primero que tenemos que priorizarnos es a nosotros. Y eso no es egoísmo, para mí es sabiduría. Cuando tú te priorizas a ti, tienes esa energía para después dar a los demás, ¿no? Entonces es lo que esa reflexión que os vengo a hacer, ¿no? Que si a estas alturas de la temporada, lejos de esperar, pues como todos, ¿no? Yo también estoy esperando un poco las vacaciones para desconectar, para volver a para revitalizarte, para disfrutar, que hagamos cambios más profundos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro estilo de vida, que va a ser lo que marca la diferencia a lo largo del tiempo, porque no hay que normalizar el cansancio. El cansancio es normal cuando vienes sosteniendo cierto tipo de prácticas, pero una cosa es que sea normal debido a esas prácticas y otra cosa es que sea normalizarlo, que tenga que ser así, porque sí. Y eso es lo que no es normal. Entonces, lo dicho, os insto a que lo utilicéis como una señal para ver qué cosas podéis cambiar, para ver qué cosas podéis mejorar, qué cambios podéis introducir para recuperar esa energía y esa vitalidad. Y si consideréis oportuno o necesitáis, porque muchas veces cuando estamos metidos dentro de esa vorágine, ¿no? De ese automatismo, de esa carrera, ¿no? Que le llaman, ¿no? De la rata, de todo el día es lo mismo, de automatismos, de no pensar, de nos cuesta para pensar. Y muchas veces tiene que ser una voz externa, ¿no? La que nos diga o la que nos guíe o nos acompañe en ese sentido. Entonces, para eso estoy yo, para todo aquel que quiera hacer un cambio en su vida, ¿no? De una forma progresiva, lenta, una forma coherente, una forma consistente y que permanezca en el tiempo y cosechar esos resultados de energía, de, de bienestar. Pues bueno, aquí estoy para ayudaros en lo que sea. Abajo os dejo un poco la descripción, ¿no? Como podéis poneros en contacto conmigo. Y nada, que sepáis que no hay por qué vivir cansados constantemente. ¿Vale? Un abrazo.